La mesa está servida. Comienza a la mesa con Gabo Grimaldo. Bienvenidos una vez más a su programa A la Mesa. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta la provincia de Colón, específicamente hasta Portobelo, para conocer historias de vida inspiradoras de dos mujeres que han dejado un legado cultural en la comunidad colonense. Conoceremos sus inicios, los retos que enfrentaron y toda la historia que hay detrás de ellas. Iniciamos nuestro recorrido por Portobelo conociendo a nuestra primera invitada. Ella es Aristera Blandón, mejor conocida como Mama Ari, encargada del grupo de danza Congo Mama Ari. Vamos a saber qué nos cuenta sobre sus orígenes, su historia y el legado cultural que ha dejado en Portobelo. Las personas de Arena acostumbraban a que cuando sus hijos salían de sexto grado, dicen ellos que lo mandaban a estudiar a la ciudad, pero realmente uno venía con los ojos cerrados sin saber la verdadera historia, y era que uno venía como esclavo de la persona donde lo mandaban, porque uno venía a hacer todos los oficios, todos los quehaceres de ese lugar, y estudiar era muy poquito. Aparte de que el estudiar no era como muy metido por los padres en Darién, de decirles, si no estudia no va a tener un futuro. Entonces esas cosas eh, como que de alguna manera impactaban en la vida de un niño, porque salir de tu hogar, de tu casa, de tu mamá, de tu familia, de tus olores, tus sabores, para otro lugar que tú ni sabes, es llorar durante la travesía, que era por mar, y llegar a tierra, a un lugar donde yo acostumbrada a vivir en una casa con cuartos, cocina, sala y demás, patios y todo lo demás, y llegar a un lugar que cuando yo entré pensé que la gente estaban limpiando para mover las cosas y resulta que no, que vivían en ese mismo lugar, todo estaba allí, la cama, la estufa y todo allí. Entonces para mí eso fue muy fuerte, ese momento, y el continuar de él pues fue también bastante fuerte, de tal manera de que no demoré mucho tiempo ahí porque no estaba acostumbrada a lavar ropa. No me gusta la ropa blanca porque para lavarla es un trauma. El patio donde tenía que lavar era verde, había que pisar en ciertos lugares, estaba lleno de agua. El baño, cuando me fui a bañar, tenía una parrilla de madera y había que colocarse unos suecos cuando te bañabas, eso se llenaba de agua y eso para mí, yo acostumbrada a bañarme en mi río Tuira, sin limitaciones de agua, y venir aquí a un cuartito a meterme, que saliera un chorrito de agua, eso fue muy impresionante para mí y muy traumático. Donde yo le decía y donde yo pedía que el río Tuira viniera, porque no estaba acostumbrada a cuartarme con un chorrito, sino que quería bastante agua para bañarme. Y ahí fueron pasando cosas. Me mudé a una casa, una señora que era costurera de Claudia de Colombia, una artista en ese tiempo muy famosa. Y yo como con mi madre nací cosiendo, mi madre me enseñó a deshilar, o sea, a cortar los hilos que sobran de las costuras. Y yo para entrar con esta señora le hablé de la costura, de lo que yo sabía, y nos entusiasmamos y allí pudimos hacer una armonía y yo mudarme para allá con el permiso, según ella, de mi tío Inés Alvarado. Y de ahí entonces continué yendo a mi escuela y todo lo demás. Tengo un hijo que se llama Gaspar Mendizábal y él era un niño muy travieso, peleaba mucho y todo lo demás, y yo ofrecí una manda al Nazareno, y entonces vine a pagar la manda, y cuando llegué a este pueblo, hice todo menos pagar la manda. Este pueblo en aquel tiempo estaba en una total ruina, la aduana llena de maleza, de árboles grandes, las calles eran de unas piedras que tú pisabas y te resbalabas, había lodo, o sea, era una cosa también traumática. Y al regresar yo a Panamá, yo dije, más nunca vuelvo a ese pueblo. Yo con mi boca lo dije, por todo lo que sufrí, por todo lo que pasé, porque fueron muchas cosas que ahora no tengo tiempo de contarlas, pero fueron muchas cosas que yo dije, más nunca vuelvo a ese pueblo. Pues tuve un accidente de tránsito y me llevaron a recuperarme en Palmira, que es el distrito siguiente del distrito de Portobelo, Santa Isabel. Y allá en Palmira, pues tenían que enterrarme en la arena porque yo estaba discapacitada, no tenía movilidad de la cintura para arriba y tenía que ver cómo recuperar mi salud. Y entonces allí vi hombre, lo que era un Congo, pero yo no sabía que era Congo. Y vi esa cosa que venía como un zombie que salió de la tumba, una cosa horrible. Y yo miré, me impresioné y cerré los ojos y empecé a rezar y a pedirle a Dios que lo que fuera no me hiciera daño. Y la cuestión fue que yo después fui abriendo los ojos suavecito y vi donde la cosa ya iba.
Bueno, después vino la señora que me atendía, me sacó y dice que no sabía nada. Era un complot entre todos para ver mi sufrimiento, más del que ya tenía, que ellos ni sabían el sufrimiento que yo tenía. Yo no hablaba con nadie, yo no saludaba a nadie, yo estaba enojada conmigo misma de lo que me había pasado por haber quedado allá en Palmira. Entonces, en la tarde me dice una muchacha que ya murió, me dice, señora Ari, mire, va a haber un Congo al Congo. Y yo dije, ok, no van a bailar ahora aquí. Me recordó Darien que hacían esos bailes que empezaban con el patio lleno de hierba y en la mañana no había ni una hierba. Del tanto bailar, ya los pies mataban las hierbas. Entonces me fui para allá, para la iglesia, que es la plaza de Palmira, y estamos sentados viendo que llega la señora vieja cantando. Y yo, oye, qué rico, parece Darien. Y yo entretenida viendo eso bien rico. Cuando hago así, vi la cosa que venía. Yo digo, ay, Jackie, mira, viene la cosa, esa es la cosa. Y todos sabían lo que me había pasado y todos comenzaron a reírse de que yo tenía un miedo a una cosa que era parte de la cultura Congo. Fue la primera vez en mi vida que yo vi entonces el Congo. Bueno, de allí fue como un trabajo de nazareno, digo yo, conocer Palmira, Santa Isabel, Playa Chiquita, Cuango, todos los pueblos de allá, uno por uno, son 8, los conocí todos, conocí su gente, conviví con ellos y demás. Luego quedé aquí en Portobelo. Entonces yo pienso que es nazareno, es un trabajo de que mi costa, mis pueblos son bonitos y conócelos, porque tienes que decir que más nunca vuelvas a él. Entonces, pues de aquel tiempo, en 2003, 1996, inicié viviendo en Tonosí y de allí en el 2002 por ahí vine a vivir en Portobelo y aquí estoy, en Portobelo. Ahí los niños me conocieron, un niño se llama Luigi Tegón, que hoy es un hombre, es una excelente persona. Es mi hijo de corazón, como muchos hijos tengo en el mundo. Él fue el que creó el grupo de Congo Mamari, porque todos los días iba a Palacio. Yo vivía en la casa más vieja que hay en Portobelo. Yo le puse Palacios. Entonces la casa temblaba y se movía, era de madera y estaba bien deteriorada. Entonces él iba todos los días allí a arreglarme las cosas, pero me decía, yo quiero hacer un grupo de Congo. Y yo ni lo miraba ni lo quería oír porque no sabía nada de Congo. ¿Cómo me iba a meter en una película que yo no sabía nada? Finalmente un día, cansada de Luigi, discúlpeme mi amor, pero estaba cansada de que tú tuvieras como una abeja en mi oído, le dije, está bien, trae a los peladitos, pues. Qué sorpresa cuando yo veo que ese niño viene con una cantidad, como 15 chiquillos, niñas y niños. Venían en panty, en calzoncillo, con los cabellos sin peinar, desaliñados. Bueno, ahí había, y yo le dije, ¿cómo va a cantar si no tienen tambor? Dije, espérese un momentito. Y se fue enfrente de la señora Omaira, que hoy es difunta, y cogió una vasija de helado, se sentó en una piedra, que todavía la piedra está allí, y se metió entre las piernas la vasija de helado y empezó él a tocar y a cantar Amalia Batista. Y yo no podía ni hablar de ver esos peladitos, esas niñas que salían bailando, o sea, una cosa hermosa, espontánea, natural y divina. Y me enamoré de ellos. Y estoy aquí. Bueno, eso fue, imagínate, en el 2003. 2003, ya vamos para 24 años de estar nosotros con el grupo de Congo Mamari, porque nuestra primera presentación la hicimos para un cumpleaños de Sandra Eleta. Nos invitó Arturo Lince a que sorprendiéramos a Sandra con un baile Congo de niños, y cuando esos invitados de Sandra y Sandra vieron esto, se quedaron, como dicen ellos, alucinando. En aquel tiempo, esos niños después trajeron a sus primos, sus primas, después a sus hermanitos, y hoy los que tienen hijos traen a sus hijos, y yo no puedo ni sacar esa cuenta de esas generaciones porque están traslapadas, ve, y es imposible para mí, que bueno, no termina nada, nada termina, es una continuidad, y es fantástico porque tú no te puedes cansar de nada, porque ellos están siempre pendientes y viendo un niño. Si una chica sale embarazada o una amiga te me dice, mamá, mira, hay un tamborero ahí, hay una cantalante, y yo, Dios mío. Entonces eso me hace saber que este grupo de Congo ha llegado para rescatar la cultura de una manera integral y que la cultura sea visibilizada a nivel mundial, ya que ellos han participado no tanto de manera nacional, sino también de manera internacional en muchos países, visibilizando la cultura Congo y no mezclada con otras cosas. Ellos cuando van
Lo has visto bailar, que ellos se van con su cultura, con sus 3 tambores, con su congo cantando y sacando que si alguien está ahí mal sentado, pues le cantan a él también lo que está haciendo, porque la tradición es esa. Si tú te caes en un lugar, te sacan un golpe congo y te empiezan a cantar, mira lo que te pasó a ti, y ahí todo el mundo se entera lo que te pasó a ti. Canto que le dicen porrazo, no le dicen canciones, le dicen porrazo, nacen del diario. Pasa algo en el pueblo y hay una cantalante, alguien que lo está viendo, se lo cuenta a alguien que canta delante y ya saca su golpe. Porrazo o golpe congo, ¿ya? Y ahí saca su golpe. Por ejemplo, hay uno que se menciona mucho, que es una comadre que vio a su compadre que se cayó y que se llama Manuel Aranda. Manuel Aranda llora porque él estaba haciendo algo y mi compadre se cayó mi compadre se cayó de la escalera, hombre. Entonces a cada cosa le sacaban una canción y así fueron saliendo las canciones que tú escuchas. Hay muchas que se han perdido, ¿ya? Y que de alguna manera cuando tú vas a los territorios de arriba, tú escuchas unos golpes. Yo nunca había escuchado ese golpe porque son golpes antiguos, ¿sí? Y los golpes antiguos tenían como esa parte sentimental. Ahora no, ahora la gente lo canta con alegría. Pero antes eran, wow, tú escuchabas un golpe congo y a ti las lágrimas se te podían salir. No tanto por la letra, sino por la música. Ves que llevaba como ese son de ese sufrimiento y ese dolor que ellos pasaron. Entonces, pues hoy en día ya muy poco se cantan esas canciones que llevan esos son tan, pero tan profundos de sufrimiento, ¿verdad? Son alegrías. Nuestros ancestros fueron esclavizados y seguir con las cadenas en los pies, eso como que es demasiado. Entonces hay que sacarse las cadenas, hay que sacarse todo lo que le ponían que podía significar esclavización y alzar la cabeza y vivir en libertad. Eso es lo que hemos hecho. Aprender y escuchar todos los saberes ancestrales para fortalecernos con ellos y que la esclavización no vuelva a pasar. Esa es una manera de visibilizar al mundo que no porque fuiste o fueron esclavizados nuestros ancestros, hay que seguir en no sé, hay que mencionarlo para que nadie te humille por tu pasado. Sí, claro está, yo sé que los ancestros fueron esclavizados, por eso esclavizados, porque si hubieran pedido ser, entonces fueran esclavos, ¿no? Entonces los esclavizaron, fueron traídos, fueron arrancados de sus tierras, de la madre tierra África, arrancados, secuestrados, para traerlos a esta parte de la región, para ser vendidos, para hacer los trabajos más humillantes y fuertes, porque eran hombres fuertes, ya que habían terminado con los indígenas, ¿ves? Entonces ellos tuvieron que echar mano de África y socavar a los humanos porque los trataban como animales. ¿Ah? Y decían que eran animales, los tenían registrados en un libro como registrar ganados, los marcaban en el hombro o en la frente o en su pómulo para que fuera visible de que es un esclavo, de que esa es parte de las propiedades de ellos. Entonces, eso fue un trauma muy triste que vivieron nuestros ancestros, pero para mí me fortalece. No es humillación, porque ellos no pidieron eso. A ellos lo obligaron a hacer y lo hicieron muy bien, porque todo lo que ellos trajeron, todos sus aportes, aquí los puede ver en Portobelo. La construcción, puedes ver, allí le falta una piedra a esa construcción. Fuera una construcción de estos tiempos ya se hubiera caído, porque la varilla no está. Pero mira eso, una construcción antigua, hecha por nuestros ancestros. Porque todas las fortificaciones que están en Portobelo, la Real Aduana, esta casa, que son casas coloniales, las fortificaciones que son San Felipe, San Fernando, San Felipe Todo Fierro, que es el primer fuerte que hicieron que quedaba en la parte de la entrada derecha de la bahía, que fue destruido por los norteamericanos. Todos y cada uno, el que está aquí, Santiago de la Gloria, que era el más grande, que fue interrumpido para hacer la carretera. Suerte que fue en esos tiempos, que si hubiera sido en este tiempo no hay carretera, Portobelo queda como un pueblo brujo porque no hay entrada. Pues entonces lo importunaron para hacer la carretera, pero como Santiago de la Gloria no tenía cañones para la defensa, entonces
el que está entrando se llama la batería de Santiago de la Gloria. A veces la gente llama a los fuertes ruinas. Aquí no tenemos ruinas, en Portobelo no tenemos ruinas. En Portobelo tenemos fortificaciones hechas por nuestros ancestros. Definitivamente que hemos aprendido muchísimo de las anécdotas que nos ha contado Mamá Ari. Y esto es solo el inicio de lo que traemos hoy en A la Mesa. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más anécdotas desde el hermoso y colorido Portobelo. Estamos de vuelta en A la Mesa. Las fortificaciones de Portobelo forman parte de una historia que conecta el pasado colonial con la resistencia y la identidad cultural del pueblo afrodescendiente en Panamá. Este puerto, fundado durante la época colonial española, fue uno de los puntos comerciales más importantes del continente y hoy se mantiene como un símbolo de memoria histórica y riqueza cultural. Bueno, Portobelo para Panamá representa esa lucha, esas garras que tuvieron aquellos africanos de trabajar para dejar huellas profundas y que esas huellas permitieran no olvidar el sufrimiento que ellos pasaron, porque están plasmados en cada una de estas piedras, de estos corales y de todas estas construcciones que podemos ver en Portobelo. Todo va cambiando y más esta cultura porque nace en los años de la esclavización y por ende no eran transmitidas muchas cosas para proteger la vida. Entonces, eso permite que las cosas se vayan como moldeando a otra forma y otros sentidos, de tal manera que hoy día, viendo el Portobelo de ayer, como fue escuchado por mis oídos, por muchos ancestros, que se sentaban en las tardes en el parque, en la Plaza Mayor, a contar y hablar del Portobelo de ayer, es totalmente diferente. La gente, su manera de ser, su forma de vivir, la misma cultura en sí, era muy de familia, de los pueblos, de las comunidades. Hoy día no. Hoy día la cultura ha saltado y ha cruzado barreras. Ha ido no solo a provincias, sino que ha pasado las fronteras a muchos países. Llevada, ¿por qué? Por personas que la han sentido desde adentro y esa necesidad de que sepan, ¿no verdad?, que la cultura Congo nace de esos años de la esclavización, pero que además también fue una fortaleza para que ellos pudieran, de alguna manera, como un bálsamo, sobrevivir ante tanto sufrimiento y tanto dolor. Entonces, hoy día se vive la cultura con alegría, con libertad, con respeto, ¿sí? Pero con esas ganas de elevarla lo más alto para que el mundo entero la conozca. Aquí se vive bien, se vive rico, se vive tranquilo, se vive el día a día con emoción, con esperanza, con fe. Al llegar Jesús Nazareno a Portobelo, pues como que le dio esa fortaleza, esa fe y esa esperanza de que hay que seguir adelante porque todo es posible. Somos muy dados a dar nuestras cosas y más nuestra cultura, que fue tan limitada, hoy la queremos darle al mundo entero para que el mundo la conozca. Y lo que se vive aquí en la gastronomía, en sus vestuarios, en sus historias, con nuestros tambores, con nuestra bahía, es una cosa hermosa, es una cosa irrepetible. Como se vive en Portobelo, es una cosa única. El Festival de la Pollera Congo en Portobelo es una celebración que resalta la herencia afrocolonial de Panamá. Su séptima edición se celebró el 2 de mayo. El evento incluyó un desfile acuático y terrestre, ferias de artesanías y la exhibición de coloridos trajes tradicionales. En medio de música, de baile, el tradicional desfile de embarcaciones, que por lo general es en cayucos o en pequeñas lanchas, se da por la bahía de Portobelo. El Festival de la Pollera Congo fue el 10º festival. Casualmente se inicia con el Festival de Diablos y Congo, recreando la esclavización y todo eso que se vivió entre el bien y el mal con el Festival de Diablos y Congo.
Y luego después se crea el Festival de la Pollera, porque es que la mujer ha dado un aporte muy grande al mundo y de alguna manera siempre está como invisibilizada. Y se tomó en consideración este festival para visibilizar los aportes que ha dado esta mujer al mundo y que además reconocimiento de esa pollera ancestral, la pollera de la cultura Congo. Por eso es que ves que todo el que viene al festival quiere lucir una pollera Congo, porque al ver esa pollera es alegría, ¿sí? Es alegría, es fuerza, es resiliencia, es amor, es respeto y es libertad. Por eso nosotros quisimos que el Festival de la Pollera se diera y se diera como una travesía para recrear esa llegada de nuestros ancestros a este pueblo. Portobelo fue un pueblo muy famoso en el siglo XVI, XVII y demás, en donde aquí era un tránsito de mercadería desde y hacia España, y que se daba la feria de los 40 días, y el tráfico que se daba aquí era de todo, se vendía de todo, ahí se vendieron nuestros ancestros. Entonces, lo que se hace en la bahía es recrear esa llegada, ¿ves? Para fortalecernos de que lo que pasó, ok, fue triste, fue duro, fue doloroso, fue inhumano, pero que casualmente eso hoy día nos recrea para esa fortaleza de seguir luchando por nuestra libertad, de seguir luchando por nuestros derechos, de seguir luchando de que el negro, el blanco, el amarillo, el morado, todos somos humanos y tenemos los mismos derechos. ¿Por qué unos, por qué otros? Todos tenemos los mismos derechos y esa es la lucha que se tiene y esa es la visibilización del Festival de la Pollera Congo, en donde la mujer se enaltece, porque al igual que el hombre y la mujer tenemos los mismos derechos. Grupos de Congo de niños como tal no los había. Por eso que te digo que siempre los adultos preferían estar allá y los niños, claro, que hacían sus cosas, pero no era una formalidad como el grupo de Congo Mamari. Hoy día contamos con el grupo de Congo Mamari y algunos grupos siempre han tenido niños con ellos, pero no es como ahora, ¿ya? Que el trabajo que hemos hecho hace 24 años es una alegría para nosotros como Grupo Congo Mamari, porque hemos contagiado a la comunidad de que hay que integrar a los niños en todas las actividades, porque ellos son los herederos del futuro. Y si no se le dan las herramientas y las técnicas necesarias, ¿cómo lo estamos preparando? ¿No se van a ir vendados a hacer qué? Entonces, la idea de eso era preparar a los niños, a las niñas, para que ellos pudieran asumir esa responsabilidad en los palenques el día de mañana. Porque, ok, Portobelo, cuna de Congo, pero es que ellos también viajan a universidades, se casan fuera de Portobelo y quieren hacer sus palenques. Y ya con esas sabienzas, ellos pueden crear sus palenques porque saben la estructura de lo que es el Grupo de Congo, lo que es una hermandad Congo. Por eso es que mi emoción más grande y mi alegría más grande es que del Grupo de Congo Mamari en Panamá hay 2 grupos de Congo que salieron de este grupo y que hemos ido a Miami hace 2 años y hemos creado también un grupo que se llama 507, ¿sí? Apoyándolos a ellos a que crezcan con el conocimiento, porque tenían polleras, no tenían coronas, no tenían las sabiencias de lo que eran las coronas, lo que eran los vestidos y demás, y los fuimos a apoyar en eso, ¿no verdad? Y hoy día ellos son un grupo fuerte, ¿ve? Al igual que los de Panamá, y así invitamos al mundo entero a que cuando luzcamos una pollera, lo hagamos con conocimiento. El vestido de Congo no es un disfraz, es el vestido típico del Congo en Portobelo y las costas, ¿sí? No es un disfraz ponerse un sombrero, no es un disfraz vestirse al revés. El vestido al revés del hombre es la rabia, la impotencia y la rebeldía por haberlos esclavizado. Así ellos demostraban entonces, y ese baile que se da sin ningún parámetro, sino que como quieras darlo, pero siempre cruzado para protegerte de quién, del mal, porque estaba siempre como bregando alrededor para la maldad. Entonces, siempre el Congo se baila cruzándose
¿no? Protegiéndose del mal. Si quieres visitar a Portobelo, simplemente conéctate con tu yo interno, date fuerza, date seguridad, porque la seguridad y la fuerza se la da uno mismo. El temor se lo da uno mismo. Portobelo es un lugar rico, es transitable, es seguro, es un lugar cálido. Aquí, caminar por sus calles, que no es un pueblo grande, es un pueblo pequeño. Si te paras en una esquina, ves al final el pueblo, porque es un pueblo pequeño, pero es rico. Alguna información que quieras, pregúntaselo a los niños, pregúntaselo a un adulto que con mucho gusto te lo van a dar. Pero el miedo se lo crea uno mismo. Entonces, no vayas a ningún lugar con miedo porque tú mismo te vas a derrumbar. Es importante destacar que la pollera Congo es un vestido sencillo pero muy colorido, usualmente confeccionado con retazos de telas. Las mujeres complementan su atuendo con collares largos y flores naturales o secas en la cabeza, aportándole ese colorido tan característico. Algunas de las características de la pollera Congo es que se compone principalmente de una camisa de cuello redondo con una arandela y un faldón muy amplio, confeccionados con telas de colores vibrantes y a menudo con parches o retazos. Existen varios tipos de pollera, entre ellas la de parches, que son de retazos de colores. Dentro de sus adornos se complementa con collares coloridos de madera, de conchas o semillas, flores naturales o artificiales en la cabeza y a veces una corona, que por lo general lo lleva la reina Congo. El vestuario es, además, un emblema de la cultura Congo, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. A lo largo de la historia colonense, las mujeres afrodescendientes han aportado muchísimo a ese legado cultural de esta región del país. Conoceremos ahora a Mavis Blackman, una gestora cultural que trabaja con la juventud y comunidades de Colón sobre el arte y la cultura. Veamos qué nos cuenta Mavis en esta amena conversación. La creación de artes escénicas nace desde el activismo que yo tuve desde los 19 años en el movimiento afro. Yo pertenezco a la red de mujeres afrodescendientes de Panamá o afropanameñas. Y gracias al aprendizaje que yo tuve en esos cimientos y al Centro de la Mujer Panameña, yo pude ver cómo era trabajar en comunidades, cómo era hacer proyectos sociales, culturales, enfocados a los derechos. Y tuve la oportunidad de formarme dentro de un entorno de activismo juvenil y todo lo demás. Claro que si hago una organización o un movimiento, una estructura en una provincia que es altamente afrodescendiente, los lineamientos tienen que ir acorde con eso. Entonces nosotros tenemos muy arraigado nuestra pauta de interculturalidad y con alta atención al tema de las comunidades afrodescendientes e indígenas también, porque Colón, a pesar de que puede tener mucha riqueza y todo lo demás, la mayor concentración de desigualdad y pobreza está en las comunidades afrodescendientes e indígenas que viven dentro la misma ciudad o el mismo distrito. Entonces, y si te vas a las costas, igual vas a ver lo mismo, o sea, vas a ver muchos afrodescendientes, muchos indígenas, mucho mestizaje, pero mucha desigualdad y mucha pobreza. Entonces, una de nuestros mandatos, se podría decir que es el acceso equitativo a el arte. Entonces nosotros promovemos lo que es la cultura por derecho. Entonces nosotros estamos tratando de que el arte no necesariamente se quede gentrificado en una sola zona, de que bueno, aquí somos artistas y podemos, no, nosotros vamos a las comunidades y llevamos ese acceso a esa oportunidad a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, de tener posibilidad de explorar si el arte es su vida, si es su pasión, y a la vez también estamos teniendo como líneas de investigación con la intención de que si nosotros vamos a hacer un proyecto no lo hacemos solamente de que ay, vamos a pintar un mural porque nos nace, o vamos a saltar una comparsa porque nos nace, o vamos a hacer un performance porque nos nace. No, nosotros tratamos de conectarlo con nuestra identidad para poder crear cosas diferentes. Entonces, sí utilizamos técnicas contemporáneas en cuanto a la parte del arte, pero también estamos tratando de rescatar o visibilizar el conocimiento ancestral o de nuestra comunidad, de cómo se mueve día a día y las narrativas que tienen nuestros adultos mayores para contarlas a los niños.
Entonces, por ejemplo, nosotros voy a resaltar un proyecto que tenemos aquí atrás casualmente. El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y nuestra compañera Maika Mendizábal, una gran artista afropanameña que tiene sus raíces en Portobelo, Darién, Panamá, o sea, ella es la tigra del mundo. Ella tiene un proyecto muy bonito de hacer murales en diferentes partes de Colón y Panamá para resaltar la identidad afrodescendiente. Entonces, ese día ella nos propone hacer un mural alusivo del Día de la Mujer, pero resaltando algo que está pasando en nuestras escuelas, que es el tema de la discriminación por el cabello, que es algo que venimos arrastrando desde que yo era muy niña. Yo me acuerdo que cuando yo estaba adolescente, todavía cuando yo me gradué en un colegio comercial y cada vez que hablaban el tema del cabello correcto, que si la secretaria tenían que tener el cabello alisado, o sea, una serie de cosas bastante racistas que todavía hoy, a pesar de que ya el mundo ha tenido ciertas transformaciones y ha entendido, entre comillas, que la inclusión es importante y se ha hecho realce tecnológico sobre el cabello y todo lo demás, todavía seguimos teniendo en nuestros espacios públicos, en nuestros gobiernos, en nuestras empresas privadas, discriminación por el cabello. Si vemos ahí tenemos a las niñas con su cabello rizado, con sus trenzas, van a la primaria, luego van a la secundaria y luego se vuelven una profesional. Entonces la mujer del centro representa a esas mujeres profesionales, a esas mujeres luchadoras que están en su casa, que están en sus trabajos, que están en su vida y con raíces en el cuello, que representa que sus raíces, o sea, que estos son parte de sus raíces, lo natural es bueno, lo natural es bonito y que eso no te hace ser una pilota del canal, una chica que maneja un avión o de repente una secretaria, una recepcionista o una banquera, o sea, tú puedes ser lo que quieras ser y no tienes que cambiar para hacerlo. Entonces eso es lo que queríamos resaltar en ese mural. Entonces, dentro del mural, si se fijan, hay libros. Estos libros representan los libros que han escrito mujeres afrocolonenses. Tenemos el de Cielca, que es un libro que habla sobre los cambios femeninos y por los químicos, los problemas que pasan las mujeres. Tenemos el libro de la profesora Angie, del cabello que Dios me dio, que también ella vino a pintar, se le hizo una pequeña entrevista, ella cómo se sentían, porque lo más interesante es que la mayoría de las mujeres que salen en o sea, que vinieron a pintar en este mural, artesanas, vinieron enfermeras, vinieron diferentes tipos de mujeres, que también venían mujeres que estaban de paso, había chicas con silla de ruedas, o sea, aquí vino todo el que quiso pintar y era mujer que pasaba que decía quiero pintar, podía pintar el mural. Entonces tiene el valor de todas esas mujeres que pintaron este mural. Tuvimos la oportunidad de recibir a diferentes profesionales, vino Urena Bess, vino Yamireli, la Chong, que es la diputada. También tenemos el libro de casualmente Elvia Gay y Urena, que es la comunidad que construyó un canal. Es eso, ¿no? Crea una dinámica colaborativa de la comunidad y plasmar una historia que identifica a la comunidad y que se sienta bien, que cuando yo pase por este centro cultural y yo vea un mural como este, yo quiero tomarme una foto y sentirme importante de que hay algo que me represente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, transformar vida a través del arte. Tenemos que resaltar que Colón particularmente tiene una participación y una connotación más grande en esta fecha porque nuestra mayor población es afrodescendiente. El tema está en que no necesariamente como la gente lo percibe y todo lo demás, ser afrodescendiente tiene que ser de repente culturalmente hablando descendiente de afrocoloniales o de la cultura Congo. Colón tiene como un paquete completo de identidad que viene a través del punto estratégico que nosotros vivimos. A raíz de que la ciudad de Colón, porque en esta oportunidad estamos en la ciudad de Colón, fue construida a base de la historia de la relación Panamá con los Estados Unidos, que tiene que ver mucho con el tema del ferrocarril,
la ciudad de Colón era una isla que se llamaba antes Isla de Manzanillo. Pero históricamente hablando, desde la época colonial, Colón fue el punto de tránsito con el Camino Real, luego con el Camino de Cruces y luego ya con el ferrocarril y después con el Canal de Panamá. Entonces, siempre Colón ha tenido una migración constante de personas de un lado para el otro. Entonces, acá quedaba un muelle en donde la gente cruzaba cuando empezó la época de la fiebre del oro. Ellos cruzaban para ir a California. Entonces venía gente de todas partes del mundo. Entonces para el ferrocarril era viable para poder manejar el tránsito de personas. Entonces se decide crear el ferrocarril antes del Canal de Panamá. Luego, paralelamente, los franceses también empezaron a construir su canal francés. Vino una migración, no solamente, o sea, si hablamos de las migraciones que llegaron a Colón principalmente, se pueden hablar, siempre se habla, no, que los franceses, que si llegaron los españoles, que si llegaron los africanos, pero sí hubieron afrodescendientes que vinieron de las Antillas. Y por el tema laboral y estratégico, por todo lo que estaba sucediendo, era más viable quedarse en Colón. Así que nosotros tuvimos un auge, primero de hombres que llegaron de las Antillas, llegaron haitianos, llegaron jamaicanos, gente de Barbados, gente de Trinidad, de diferentes puntos de las Antillas para la construcción del ferrocarril. Pero antes de eso también llegaron los chinos, porque el ferrocarril empezaron a construir los chinos, pero por una serie de situaciones que no voy a entrar como a profundidad, entonces a raíz de eso los norteamericanos entonces empezaron a traer a los antillanos. Pasa el tiempo, se construye el ferrocarril y luego viene el tema también afectivo de estas personas y empiezan también a traer otras migraciones porque también viene la construcción del Canal de Panamá. Una vez el proyecto del canal francés se lo venden a Estados Unidos. Entonces empiezan los Estados Unidos, como le funcionó traer para construir el ferrocarril a las personas de las Antillas, entonces empiezan a traer también más antillanos para la construcción del Canal de Panamá. Entonces, de por sí Panamá es un país que su mano de obra fuerte siempre de construcción, de estructura, de historia, el aporte afrodescendiente fue muy importante. Entonces, Colón particularmente tiene una historia en donde nosotros somos un crisol de raza, en donde nosotros estamos tan mezclados que yo no me parezco a mi hermana, yo no me parezco a mi primo, pero seguimos siendo familia. Porque sí, tenemos indígenas, tenemos de repente algún europeo por ahí, pero la relación más predominante de un colonense es nuestra identidad afrodescendiente. Puede ser ya afrocolonial o afroantillana, pero es lo que hace que nuestra diversidad nos haga colonenses, pero nuestra influencia más grande dentro de nuestra cultura local es la identidad negra. Irónicamente, nosotros hemos desarrollado nuestra propia cultura, a pesar de que nosotros adoptamos similitudes de diferentes puntos. Colón era una ciudad que el primer idioma era el inglés y por muchos años se daba en las escuelas inglés hasta que vino la época la época torrijista, la época de las dictaduras y que hubo transformaciones regionalistas en el entorno, que realmente, aunque a la gente no le guste, sí afectaron a una población y esa población fue nada de nosotros. Nosotros pasamos por muchos apartheid, nosotros pasamos por todos los procesos discriminatorios de Estados Unidos en esa época. Lo que pasaba en Estados Unidos salpicaba acá en cuanto a la separación de grupos. Nosotros hemos pasado por, a pesar de que Colón es una provincia que tiene todo su ecosistema y que lo rodea la isla o que rodea la ciudad, es empresarial, de muchos recursos. Tenemos una ciudad del olvido que ahorita mismo está pasando por una transformación, por una gentrificación terrible, que no está respetando su identidad, su raíz. Y nosotros, lo poco que queda, estamos tratando de mantenerlo vivo. Entonces, siempre hablamos de la cultura viva como de repente el patrimonio histórico, pero la cultura viva no es solamente el patrimonio histórico, la cultura viva es lo que pasa a diario y que se mantiene en el entorno. Un buen carnaval, una buena comida, una buena dominguera, ¿qué te digo?
te pudiera decir muchas cosas que hacen nuestra cultura diferente. Incluso comer comida china, que nos gusta y que ay, vámonos para el restaurante de la comida china, que no sé qué. Muy particularmente en Colón es distinta al resto del país. O sea, los sabores de las comidas, sea de cultura que sea, tienen su particularidad porque a nosotros nos gusta comer con mucho sabor, mucho sazón. Entonces, eso también tiene influencia de nuestra identidad afrodescendiente. Independientemente de dónde sea el platillo. O sea, la pizza de repente no sabe igual en un restaurante más que no sea de repente una franquicia, no sabe igual a una pizza en Panamá, porque nosotros tenemos nuestra propia esencia, por decirlo así. Bueno, yo creo que este mes de la etnia negra es un mes no solamente para celebrar, es un mes para recordar a nuestros ancestros, que es como lo más importante, porque nosotros estamos aquí gracias al sacrificio y al trabajo de muchas otras personas que pasaron muy difícil para que hoy en día nosotros podamos ser profesionales, para que estemos bien, para que tengamos una vida digna. También tenemos que entender de que no es solamente un mes para celebrar, también es un mes para exigir, para resaltar y recalcar que nosotros merecemos políticas públicas dignas que se cumplan, porque no es solamente que estén escritas en papel, sino que se cumplan. Y además de eso, tenemos que saber que nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestra identidad, nuestra historia, nuestras recetas, tenemos que transmitírsela a nuestros hijos, a nuestra familia, para que no muera la cultura, para que no mueran las tradiciones. No es solamente un atuendo, no es solamente una moda, no solamente son trenzas, sino que es parte de nuestra identidad, de nuestra vida, de nuestros saberes, lo que nos hace como personas diversas, distintas al resto del mundo. Tener la ventaja de poder ser colonense, de poder ser afrodescendiente, de tener historias de todas partes, que siempre sigo descubriendo, me hace sentir cada vez más orgullosa de quién soy y de dónde vengo. Entonces, gracias Colón, que estamos aquí en Colón, mi bella provincia, gracias Colón, gracias a mis padres, gracias a mis abuelos, gracias a todos los que vinieron a hacer que Colón y Panamá sean lo que es hoy, una gran nación. Ahora ha llegado la hora de ver la parte deliciosa de la mesa, las recetas del día. En esta ocasión tenemos 2 recetas, las cuales conoceremos su origen y el proceso de elaboración. Ellas son el plantintá y el patí. Veamos. Esta es la receta del día. El plantain tart, conocido como plantintá, es uno de los platos más representativos de la cocina afropanameña y afroantillana en Panamá. Se prepara con plátano maduro cocido y machacado, mezclado con un poco de coco y especias, logrando esa textura suave y un sabor dulce y tradicional. Aproximadamente son entre 15 por bandeja de esta más pequeña. En esta sí hay mayor cantidad de empanadas que se están elaborando, que ya ustedes vieron hace un momento en la producción en la máquina. Para agilizar todo el proceso, se colocan los discos de la masa en el molde. Ella coloca el relleno aproximadamente 1,5 cucharadas, como vieron en la medida, y luego se va cerrando esta empanadita, la va sacando a esta bandeja y de ahí viene el proceso final del repulgue con el tenedor y luego la incisión para identificar que es un plantain tart. De esta manera ellas van identificando las diferentes empanadas. El patí es uno de los bocados más emblemáticos de la gastronomía afroantillana en Panamá, especialmente en Colón y Bocas del Toro y la ciudad de Panamá. Su origen proviene de las islas del Caribe anglófono, particularmente de Jamaica, y llegó al país junto a los trabajadores antillanos durante la construcción del ferrocarril y el canal de Panamá. El patí consiste en una masa horneada, dorada y ligeramente crujiente, tradicionalmente elaborada con harina, mantequilla y especias como la cúrcuma o el curry, lo que le da su característico color amarillo intenso. En su interior, el patí lleva un relleno sazonado y jugoso que puede ser de carne molida o de pollo desmenuzado. Más que una simple empanada, el patí representa la influencia afrocaribeña en la identidad gastronómica de Panamá.
es un alimento muy popular en panaderías, fondas y celebraciones culturales, y se ha convertido en un símbolo del legado culinario afrodescendiente en Panamá. Recuerden seguir nuestras redes sociales, @alamesa.tv en Instagram, en TikTok, @alamesa.tv, en nuestro canal de YouTube y en nuestra nueva página de Facebook. Nos pueden sintonizar por la señal de Hispania TV en el canal 15 de Telca, para Chiriquí y Veraguas, 1453 y 678 de Tigo, canal 49 de Más Móvil, TDT y plataformas digitales. El vestido congo de los hombres es originario de la costa arriba de Colón. Es un atuendo vibrante lleno de simbolismo. Nació como una sátira y burla de los esclavizados hacia sus antiguos amos europeos. Las características principales de este atuendo son que la ropa se lleva al revés, es decir, las prendas principales se llevan al revés con las costuras o botones expuestos, como un símbolo de rebelión. La camisa y el pantalón se utilizan confeccionados con múltiples retazos de telas coloridas. Y si hablamos de accesorios, llevan un chaleco hecho de retazos y una soga amarrada en la cintura. Se complementan con collares rústicos hechos de semillas, conchas, madera o elementos marinos. El vestido de los hombres es la ropa al revés, porque esa rabia, esa impotencia, esa rebeldía por haberlos esclavizados. Y aquellos vestidos muy señorones, muy que entonces yo me he visto igual, pero me he visto al revés, y me monto todo lo que me da la gana de montarme, ¿sí? Porque es la rebeldía. Allí tienes el zambrón, con una cruz que se te monta, que viene del zambrón. Eso representa a la familia. Sin eso tú no eres Congo. Representa tu familia que quedó en África cuando fueron secuestrados, pero que esa familia donde está te protege con una cruz. Pero que además también están todo aquello que se guinda, que son los recuerdos, todas esas cosas que de alguna manera en su mente existen, pero que no pudieron traer por la forma en que fueron transportados, ¿sí? Pero que ellos se guindan lo que encuentren, pero no debe de faltar la representación de una parte del cuerpo humano. En muñeca, un brazo, el tronco, la cabeza, porque así quedó la familia cuando las vendieron, unas para el norte, otras para el sur. Entre más familias se identificaba, había que desmembrarla. Entonces eso va marcado aquí en el vestido del hombre. Cuando le ves un brazo, o le ves un tronco, o le ves un pie, tú dices, ese tiene conocimiento de lo que está vestido. Y eso es lo que queremos rescatar, que no nos vistamos por emoción, sino por conocimiento, porque hay una historia en ese vestido. Hay una historia que se cuenta sola cuando tú ves un Congo ataviado y tú dices, ese es un Congo, ese es un negre, porque a los hombres en la cultura Congo se les llama negre y a las mujeres se les llama macha. Y a las que no son de la cultura Congo se le dicen mojongas, otras mujeres, mojongas. Pero también bailamos con los pies descalzos. ¿Por qué? Porque no hay que perder el contacto con la madre tierra. Te sientes incómodo, te sientes mal, te sientes débil. Sácate los zapatos y camina en la tierra descalzo y me contarás una historia que sentiste. Por eso son los saberes ancestrales que hay que rescatarlo para tener mejor calidad de vida. Esa pintura que ellos se colocaban, que es el mangle rojo, no es cualquiera cosa que te pones en la cara, puede ser mangle rojo o también puede ser, que es más usual, el coco, la concha del coco. Cuando tú le quitas esa concha, entonces tú la llevas al fogón, ¿sí? Y la quemas. Y ese hollín que te sale es el que tú te colocas en la piel. No tienes que ponerle nada, simplemente vas sobando y te vas poniendo como si tuviera un líquido con ella. Y eso que te pones en tu cara te ayuda a mejorar la calidad de tu piel. O sea, que no solamente te pintas por pintarte, sino que los ancestros sabían que cada cosa tenía un porqué. Y una de las cosas interesantes es que, aparte de que te cuidaba la piel, también te ayudaba a protegerte de que el amo, cuando pasaba ni cuenta se daba que eras tú el que estabas allá brincando, saltando. Eso es lo interesante.
del ponerse el carbón en la cara es protección. Dentro de la cultura Congo, nuestros ancestros eran unas personas con unas sabiencias tremendas. Y mira que se codificaban, porque el idioma que inventaron aquí tiene muchos códigos. La manera de caminar tiene código, la manera de bailar tiene código. Entonces la mujer dice, yo también quiero algo, ¿no? Que cuando yo necesite algo pueda tener esa persona cerca de mí. Me voy a colocar un arete, entonces ella se coloca un arete. ¿Y qué pasa con el arete? Ok, las personas se acercan para no ser indiscretos. Ay, solo tiene un arete. Lo que pasa es que yo necesito que usted eso está bien, pero necesito que usted me ayude con esto, esto y esto. Es tan breve, es un momento como una estrella fugaz, en que alguien notó que tiene un arete y ella en ese momento pide auxilio, porque estamos en los tiempos de la esclavización. De allí nace un solo arete, en los años de la esclavización. Era como una fisura para ella poder pedir ayuda al acercársele a alguien para hacerle la observación que solo tenía un arete. Ya a mí en la cultura Congo me sorprendería de no ver alguna, pero es que lo que tú menos te imaginas, ellos lo volteaban para verlo brillante y no era brillante, era totalmente oscuro, pero era que ellos querían que el amo lo viera brillante porque a ellos les convenía que lo vieran brillante, porque esa emoción de verlo brillante lo ayudaba a ellos a hacer cosas, ¿ves? Que son tan interesantes como tienes idea. Convive un día con un Congo que vas a salir, convive un día nada más con un Congo y vas a salir, Dios mío, he vivido un mundo totalmente diferente, jamás pensé que esto podía pasar. Como entrar a una casa y llevarte la olla de carne. Se está cocinando arroz, lenteja, poroto, no sé qué, pero hay la olla de carne, él se lleva la olla de carne. Y la dueña de la casa no puede decir nada, porque estamos en tiempos de Congo. Se lleva la olla de carne, caliente está la olla, no sé cómo aguanta, pero él se lleva la olla de carne. Puede entrar donde el chino y él entra donde el chino y coge una cosa y el chino le dice, eso no es tuyo, no te lo lleves, esto es tuyo, no te lo lleves, eso no es tuyo, no te lo lleves, dice el chino, llévatelo todo. Entonces él entiende como Congo que tiene que dejar eso ahí porque eso no es de él. Celebremos la vida, no celebremos el día, porque el día a día de nuestra vida es nuestra cultura. Y si nos cuadramos en una sola cosa, que sería el mes de mayo, no haríamos nada, porque tenemos 365 días, cuando es bisiesto, 66, para trabajar día a día en favor de nuestra cultura. Y yo creo que si lo hacemos así, es mejor, porque tenemos una continuidad y no una búsqueda de momento de cosas, porque al alcance de nosotros tendremos todas las herramientas y técnicas que durante el año hemos podido haber recogido para poder realizar cosas tanto nacional como internacional. Entonces yo los invito a que no somos de momento, somos de libertad. Y el mes, porque no es el mes, es solo el día 30 de mayo, pero nosotros hemos cogido, yo me he cogido el año entero. Yo no me voy por mes, yo todo el año estoy celebrando la etnia negra. ¿Por qué? Porque hemos sido tan lastimados, ¿no verdad? Que si nos abren una puertita hay que gozársela entera. Y eso es lo que hago yo, gozarla, ¿sí? E integrar a todas las personas a que disfrutemos, porque la vida es más rica cuando se disfruta en familia. Ha sido un gran honor contarles historias como las de Mama Ari y Mavis, que nos recuerdan que la cultura se resguarda en las personas que luchan cada día por mantenerla viva. La afropanameñidad no solo forma parte de nuestra historia, sino también de nuestra identidad como nación. Preservarla, valorarla y transmitirla a las nuevas generaciones es una responsabilidad de todos. Gracias por acompañarnos una vez más en A la Mesa. Agradecemos a nuestras dos invitadas de hoy, Mavis Blackman y Mama Ari, quienes nos han compartido todas sus enseñanzas, vivencias e historias de vida que nos han inspirado. Esto ha sido A la Mesa. Nos vemos la próxima.